Amados hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, paz a vosotros. Tomen su lugar a nuestros hermanos que están aquí con nosotros. También usted, hermano, que nos sigue en transmisiones, pues, sea bienvenido y vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios en este mediodía de este sábado. El título del tema que pues Dios siempre nos pone en nuestra mente es la oración que llega a Dios. Cuando hablamos de oración, como que de inmediato nuestros pensamientos dicen, muchas veces he escuchado este tema, ¿qué más me puede enseñar? Y no es que enseñe el hermano, yo creo que Dios es el que pone las palabras, porque aún nosotros como predicadores lo hemos trazado, no una, muchas veces. Pero cada día encontramos algo nuevo o profundizamos en algún texto que nos hace redarguir en nuestra conciencia y nos hace entender a nosotros como predicadores también. Nos trasladamos allá al libro de Nehemías porque la historia de Nehemías nos habla de un hombre, quiero entender, le tocó vivir una situación difícil. Yo creo que si le hubieran dado a elegir, hubiera dicho, yo no hubiera querido nacer en esta época, hubiera preferido nacer en otra época, pero la decisión no estaba en él. Al final, Dios quería que este hombre existiera en ese momento por alguna razón. Y las palabras que él dice, él mismo da testimonio, porque dice que son las palabras de Nehemías, y él mismo da testimonio de lo que está pasando. La situación en la cual él estaba viviendo. Dice que cuando se acercó uno de sus hermanos, él le preguntó porque había sabido que había sucedido algo en Jerusalén y que la situación no era muy buena. Pero él decidió preguntarle a su hermano, oye, ¿cómo están mis hermanos que escaparon? Porque eran sus hermanos. Y también la preocupación de él era preguntar por Jerusalén, por ese lugar tan especial. Y la respuesta de este hombre dijo, oye, tus hermanos la están pasando muy mal. Con esta simple frase, él dedujo todo lo que estaban padeciendo sus hermanos, porque eran del mismo pueblo. Y la noticia fue tan desastrosa, porque prácticamente también le dijo, y de Jerusalén, ¿qué te digo? Está destruido. Y eso a él le conmocionó como cada uno de nosotros cuando nos llegan situaciones o noticias distintas, que de inmediato lo que nos hace es cerrarnos, a veces se nos nubla la mirada, a veces palpita nuestro corazón, a veces entra una desesperación, pero encontró la razón en sí mismo. Es decir, desesperamos, nos preocupamos, lloramos, pero encontramos la razón de inmediato. Y la razón lógica que él encontró, ¿saben cuál fue? Orar. Pero no hizo cualquier oración. Yo no creo que esta oración de Nehemías, que marcó el rumbo de lo que habría de venir a un futuro, haya sido una oración común. No es como la oración que usted se levanta y ora por los alimentos, o la que hacemos al acostarnos mecánicamente a veces o cuando nos despertamos. No es lo mismo cuando estamos enfermos y amanecemos, cuando estamos sanos y amanecemos. Cuando estamos sanos nos levantamos y hacemos una oración mecánica, pero cuando estamos enfermos y pasamos una noche terrible quizás, y logramos abrir nuestros ojos, las cosas cambian. Y Nehemías no hizo cualquier oración. Dice la Escritura, se sentó como todo hombre y lloró. Pero en su oración hay algunos aspectos importantes, usted lo leyó. Dice que comenzó a orar y le hizo o le recalcó a nuestro Dios, oye, tú sabes, porque no era un hombre que había orado en ese momento de tribulación, dijo, tú sabes que yo he orado a ti que noche y día. Tenía como decirle a Dios, oye, escúchame, yo he orado siempre a ti. Pero entonces una de las claves de la oración para que tenga éxito, entiendo yo por lo que leemos y leeremos en la Escritura, es el reconocimiento de cómo estás con Dios.
A veces oramos y pedimos pensando que Dios nos tiene que cumplir las cosas por arte de magia. O a veces pensamos que si oramos a Dios y derramamos unas lágrimas, en absoluto Dios nos va a ver con compasión. Ah, pobrecito, está llorando, le voy a cumplir lo que Él quiere. Pero Nehemías dice, oye, yo sé que hemos pecado. Yo sé que mi condición y la condición de mis hermanos, no tenemos cómo rogarte o pedirte. Hemos pecado y sabíamos lo que nos iba a pasar si pecábamos y lo estamos pagando, pero aquí están mis pecados. Cuando era pequeño, escuché una alabanza que la escuché porque pues, me gustaban las alabanzas y el canto era bonito. Y las palabras, pues yo las escuchaba y se escuchaban bonito, pero una cosa es escuchar y otra cosa es vivirlas. Es totalmente distinto que usted cante un himno y que le guste la melodía o la letra, y otra cosa es que usted sienta realmente esa melodía o la viva. Y el canto decía, si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Y decía la otra frase, cualquier necesidad, cualquiera, Él la resolverá orando. Y otra frase decía, hermano, descansa en el Señor. Ven, tus penas díselas a Él orando. Yo quiero hablar con Dios, decía, orando. Cuando dice la frase, si tú hablas con Dios, las cosas van a cambiar. El hombre por naturaleza sabe que siempre debe de pedirle a Dios. Desde que fue creado, Dios siempre ha tenido un diálogo con el hombre y nunca lo ha dejado. Cuando lo creó y él falló, Dios no se olvidó de él. Dice que él todavía fue a su búsqueda y le habló, pero él escuchó su voz y ¿qué hizo? Se escondió. La salida más fácil que tiene el hombre siempre es esconderse de Dios cuando las cosas o sabe que hizo algo malo. Por naturaleza, usted si llega a cometer alguna falta que está mal delante de Dios, por naturaleza nos escondemos de Dios. Y si es posible no abrir la Biblia, y si es posible no ir el sábado, y si es posible no orar a Dios, nos escondemos. Pero Dios le insistió. Y las palabras del hombre dijo, Señor, sí oí tu voz, pero tuve miedo y ¿qué? Me escondí. ¿Por qué tenía miedo el hombre? Porque no desconocemos quién es Dios. Y cuando tú le fallas a tu padre o a alguien, te sientes mal contigo mismo. Pero el deseo del hombre siempre es estar o pedirle a alguien, y el deseo de Dios es siempre ver por el hombre que Él creó. Cuando estuvo con Caín y Abel, dice que ambos se presentaron, ¿no? Y llevaba cada uno de lo que había dado. Uno llevaba frutos, otro llevaba animales, pero al fin y al cabo ambos se presentaron delante de la presencia de Dios y Dios miró con agrado a alguien. ¿Qué es lo que cambia o lo que Dios mira? O la respuesta que Dios da al hombre, la intención con que lo haces. Noé cuando sale del arca después de una gran tribulación, nótese bien, 40 días y 40 noches en alta mar, y digo, todo repleto de agua. Pero lo primero que hizo Noé, según nos describe allá en Génesis capítulo 8, versículo 20 y 21, que usted lo puede constatar, cuando Noé sale del arca, lo primero que hace es tener una comunión con Dios. Dice la Escritura, y percibió Dios el olor con suavidad. ¿Por qué? Porque lo que hizo Noé primero, al salir del arca, no fue ir a visitar, a explorar, a ver. Lo primero que hizo él conscientemente sabía que en momento de tribulación y la salvación venía de Dios, y por lo consiguiente justo era comunicarse con Dios. Usted, le pregunto, ¿cree que Noé no oraba dentro del arca? ¿No cree que se levantaba a diario a orar?
Pero al salir y al pisar la tierra, lo que anhelaba, la puerta, la salida, lo que hizo fue acercarse. Y dice, y Dios percibió el olor con suavidad. Porque hay ocasiones en las que también la Escritura dice que lejos de percibir un olor suave de una oración, la detesta. Vayamos más adelante. Leía yo, como ya les decía, que el hombre por naturaleza sabe que debe de orar a Dios. Usted háblele a un pequeño y por inercia sabe que debe de orar a Dios. Si un pequeño lo ve a usted orando, ¿qué va a hacer? Va a orar a Dios. Si usted como padre se acerca y dobla sus rodillas, cuando usted voltee va a ver que su hijo, su hija, ¿qué va a hacer? Va a doblar sus rodillas y va a pedirle a Dios. Y cuando usted no esté, se le va a quedar grabado en la mente a ese niño que ¿qué debe de hacer? Orar a Dios. Hace poco vi una imagen en una iglesia donde dos pequeñitas se acercaron a orar, porque una de las hermanas se sintió mal y le iban a llevar al hospital. Y las dos pequeñas comenzaron a hablar y se bajaron y se acercaron y se pusieron a orar. Pequeñas. Y cuando les preguntaron, ¿qué tienes? ¿Todo bien? ¿Qué pasa? Dices que estoy orando por nuestra hermana. Nehemías hizo lo mismo, pero es un patrón que seguimos, que ya tenemos. La Escritura nos da y nos dice que la oración de fe es algo divino, lo cual es nuestro refugio. Cuando nada funciona en nuestras vidas, debemos orar. Cuando todo está bien, debemos orar. No es para emergencias, porque suele pasar que lo tomamos a emergencias. La espada, hermanos, puede fallar, porque hemos visto espadas que han sido templadas y cuando están en batalla llegan a reventarse, ¿cierto o no? Entonces la espada, por más altamente que sea resistente, puede fallar. La pólvora, que es un explosivo enorme, que puede derribar edificios. ¿Cuántas veces hemos visto que un edificio que ha sido construido en años, en cuestión de minutos, es desplomado? ¿Por qué? Por la pólvora. Pero si la pólvora llega a mojarse, ¿qué pasa? No es nada. Y su explosividad y su eficacia no es nada. El arco, decía también un escritor, el arco puede fallar. Porque puede ser el mejor tirador, el más experimentado, pero si la cuerda llega a estar un poco más floja, fallaste. Pero terminaba diciendo este escritor, la espada puede fallar, la pólvora puede fallar, el arco puede fallar, pero ¿sabe algo? La oración jamás va a fallar. Tú puedes estar en un momento en el cual estás cercado de tus enemigos y el enemigo puede acecharte y estar a tu alrededor y tú puedes decir no tengo salida, a tu alrededor. Pero hay un lugar donde el enemigo nunca se va a poder poner y ¿sabe dónde es? Entre tú y Dios. Ese lugar es tuyo. Podrá rodearte, pero nunca podrá estar encima de ti y tapar el hecho de que tu oración llega hasta nuestro Dios. Eso es nuestra gran ventaja. No debiésemos de preocuparnos si esa puerta sigue abierta. Como aquel acontecimiento que decía el libro de Génesis cuando se encontraba Jacob. Dice que tenía una escalera que llegaba ¿de dónde? De la tierra al cielo. Y bajaban y subían ángeles. Y la oración podía subir y las bendiciones de Dios que bajaban. Existía una conexión. Y esa escalera o esa conexión para ti, hermano, también es la oración. Si tú quitas esa escalera, esa conexión, hermano, Dios quiere bendecirte por naturaleza. Vayamos allá al libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16. Santiago 5, 16. Dice, la oración del justo, ¿qué? ¿Qué dice, hermanos? La oración del justo
¿Obrando qué? Puede mucho. En otras palabras, la oración del justo es eficaz, ¿sí o no? Pero menciona la palabra y dice obrando. Entonces entendemos también cómo es posible que Dios escuche a unos hombres de la antigüedad y a mí no me escuche en ocasiones. Dice, la oración del justo, obrando eficazmente, ¿qué? Puede mucho. Entonces sí hay mucha responsabilidad en nuestra oración para que Dios nos escuche. ¿Entendemos? La justicia de cómo andemos con Dios es lo que va a marcar el que la escritura se cumpla. Señor, tú escribiste que si yo pedía en tu nombre, tú me lo ibas a dar y te lo he estado pidiendo y no me das. Dice aquí, la oración de un justo es eficaz. Y si dice eficaz, quiere decir que va a ser escuchada y va a tener contundencia. Hermano, lo más sobresaliente y hermoso es que la oración no tiene caducidad. O que digamos por el mal tiempo, el clima, el invierno, está nevando y no va a llegar, se va a opacar la señal o el satélite, o no llega la recepción. Hermano, donde estés, en agonía, en tristeza, en lamento, en un hospital. ¿Quién no ha estado en una cama de un hospital? El sufrimiento también es para el familiar, porque nos ha tocado estar afuera del hospital esperando noticias y es angustiante. Puedes estar en la calle, porque algunas veces nos tocó estar sentados en la banqueta de la calle. Hermano, ahí sí te escucha Dios. Decía un hermano, tengo insomnio en las noches muchas veces. No sé qué me da, pero no puedo dormir, se me va el sueño a las 2 o 3 de la mañana. ¿Y qué haces? Pues me levanto a ver tele o a escuchar música. Quizás no nos hemos dado cuenta que es el momento en que Dios nos está diciendo, ven, pídeme. Pero nosotros lo vemos como un insomnio o una enfermedad. Pero a lo mejor es el momento más preciso para pedirle a Dios. Y Dios nos está diciendo muchas veces, pídeme, porque Dios puede levantarte en la madrugada, tocarte. Y te puede decir, quiero que hablemos. Pero nuestra necedad, dice aquí, la justicia o la obra que hace el justo, cuando hace oración es eficaz. No importa las condiciones donde estés. Daniel capítulo 9, versículo 1 al 3 y verso 23. Nuestros hermanos nos están ayudando a colocar los textos para irnos un poco más a prisa. Pero solo rescataré las partes fundamentales porque usted ya conoce la lectura y yo le ruego que usted en sus casas busque las lecturas y las constate. Pero Daniel 9 del 1 al 3 y versículo 23 dice que Daniel oró a Dios y presentó sus dudas. Porque había leído el libro de Jeremías, pero no entendía bien la razón del por qué. Estaba allí en el momento, había abierto un libro, pero no comprendía. Y entonces le rogó, dice que le rogó a él en los siguientes versículos. Y la respuesta en el versículo 23 dice, de inmediato, al principio de tus ruegos, es más, todavía ni acababas de orar. Al principio de tus ruegos, ¿y qué creen? Dios ya le había contestado. Así de contundente y eficaz y presto es nuestro Dios. Dice, al principio de tus ruegos, es más, yo vi cuando tú me estabas pidiendo y me estabas expresando, yo ya estaba ahí. Oí tus ruegos y de inmediato fui y te contesté. Pero dice una palabra hermosa, porque tú eres varón, ¿de qué? De deseos. ¿Sabe qué es un varón de deseos? En otra versión dice, porque tú eres un varón querido de Dios. Otra dice, porque tú eres muy estimado de Dios. Y en otra versión que me gustó mucho decía, porque tú eres un varón al cual te ama mucho Dios. Qué hermoso, ¿no?
Qué hermoso que Dios exprese estas palabras y diga, te contesté, no pude quedarme ni siquiera que terminaras tu oración y te contesté. ¿Sabes por qué? Porque te amo. Porque eres un varón excepcional. ¿Cómo negarte? Vayamos al libro de Hechos en su capítulo 12, versículo 5 en adelante. Usted lea todo el capítulo porque vamos a reflejarnos y nos vamos a trasladar a la historia de un hombre llamado Pedro, un hombre que había sufrido, un hombre que estaba ahora preso en la cárcel, aguardando el momento en que Herodes diera la orden para que lo sacrificaran, es decir, estaba esperando su muerte y no había nada que hacer, porque estaba con una cárcel con cerrojos, estaba hasta el fondo, ni siquiera al inicio, tenía cadenas en sus manos, en sus pies, no había forma alguna de que se fuera. Y él pedía. Pero el versículo 5 dice, y la iglesia hacía sin cesar, ¿qué? Oración por él. Hermano, si a veces no pedimos o no tenemos el tiempo para orar por nosotros, ¿qué nos vamos a preocupar orar por nuestros hermanos? ¿Ha tenido algún momento en la semana donde usted diga, voy a apartar esta oración, la voy a hacer exclusivamente por la iglesia, por mi ministerio, por mis hermanos? No voy a orar, voy a dejar la oración del alimento, porque a veces aprovechamos el alimento para pedir de paso por lo demás. Voy a dejar mis necesidades, mi tele, mi comedia, no sé qué programa, el fútbol, no sé. Este momento lo voy a dedicar para pedir por mi hermano, por la iglesia. Dice aquí que la preocupación de los que estaban afuera era que Pedro saliera de ahí. Y oraban. Y entonces Dios, como en el caso de Daniel, escuchó la oración y mandó la respuesta inmediata. No les dijo, a ver si los escucho en 20 o 30 días. No. Esa misma noche, en unos instantes, dice que los cerrojos, los grilletes se abrieron. De tal forma que Pedro dijo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y entonces cuando él escuchó la voz que dijo, sal fuera, dice que caminó, y cuando caminó se encontró con un cerrojo, y el cerrojo en automático se abrió, y pasó al siguiente, y se abrió, y cuando iba tras fuera estaba la puerta grande, y entonces la puerta se abrió. Así actúa Dios. Hemos leído tantas veces ese texto que dice, clama a mí, te responderé, Jeremías 33:3, lo sabe de memoria. Clama a mí, te responderé y te enseñaré cosas dificultosas, grandes, que tu mente es así y no conoces. Porque la oración, hermano, nos prepara para ver cosas espectaculares, maravillas, que nuestra mente no idealiza. Pero nos conformamos con el límite de nuestra mente, pensando que las manos, que el bolsillo, que los pies, que nuestro pensar puede resolver. No podemos dejar fuera nuestra fuerza. Proverbios 15:29. Dice Proverbios 15:29, lejos está de Jehová, ¿de quién? De los impíos. Pero dice, mas él oye las oraciones ¿de quién? De los justos. Entonces si hay una división grande. Dice, Dios está lejos de los impíos. Pero está cerca y si oye de inmediato las oraciones ¿de quiénes? De los justos. Entonces nosotros jugamos un papel muy importante en la oración. Todo se lo dejamos a Dios, pero no es dejarle todo a Dios. La forma en que conduzcamos nuestras vidas es lo que va a marcar la forma en que Dios nos conteste. Y a veces somos olvidados aparte. Queremos dejar todo a Dios, todo a Dios, todo a Dios. Tú tienes la obligación de darme las cosas. Más bien nosotros tenemos la obligación de estar bien con Dios. Proverbios 28:9. Proverbios 28:9, otra cita importante que quiero tocar con ustedes. Dice,
el que aparta su oído para no oír la ley. Y aquí es donde les comentaba hace un rato, su oración es ¿qué? ¿Sabe qué es abominable, hermano? Detestable. Detestable. ¿Cómo es posible que una oración va a ser detestable delante de Dios? En otra versión dice, no soporto tus oraciones. Me detesta. Y a veces pensamos que el hecho de que le hacemos un favor a Dios, te estoy reconociendo como Dios, ya bendíceme, dame mis cosas. Dice, no te quiero escuchar. Porque apartaste tus ojos de ¿qué? De mi ley. Porque hiciste lo que quisiste. Porque yo quería bendecirte y prepararte para cosas grandes, pero no lo quisiste. Lucas capítulo 18, versículo 1 al 7. Una parábola que usted conoce, donde nos habla, dice el versículo 1, propúseles también una parábola sobre qué es necesario que orar siempre y qué, y no desmayar. Y la parábola que usted conoce aquí, que la leemos, dice que había un juez que vivía en una ciudad. Nótese bien cómo se imagina un juez. Dice, el cual, sí lo menciona, dice, ni temía a Dios, ni temía a los hombres. Es decir, era un hombre, como lo leímos en Proverbio, un hombre que no estaba con la ley, era un hombre injusto, ¿cierto? Por lo tanto, entendemos que las oraciones que pudo haber hecho este hombre juez, pues nunca iban a ser escuchadas, ¿no? Dice, ni le temía a Dios. Pero por el otro lado nos encontramos con que había una mujer que era, ¿qué? Viuda. Hay una gran diferencia entre un juez y una viuda. Este tenía el poder absoluto de mandar y hacer y dar órdenes. Tenía todo bajo su mano, ¿qué le faltaba? Pero de este lado había una mujer que era viuda, que no tenía nada, no tenía esposo, no tenía quien la defendiera. No tenía nada en esta vida. Pero tenía el arma más poderosa, la oración. Tenía a Dios. No tenía un juez, no tenía amigos que estaban ahí, pero tenía a Dios. El juez, dice aquí la lectura, si usted la sigue, dice que aquel juez pensó en su razonamiento de decir, ya le voy a dar caso a esta mujer y le voy a hacer caso ¿para qué? Para que no me esté molestando porque ya me fastidio. Él pensó eso. La realidad es que Dios lo movió. Por eso mencionaba esta parábola, porque es necesario orar. La parábola dice, ¿por qué es necesario orar? Y se las cuenta el Señor Jesús. Porque aquel que está afuera piensa, le voy a hacer un favor porque ya me hartaste. Pero lo que no sabe es que Dios lo movió. La victoria de una mujer viuda sobre un juez indefendible. Y él con todo su poderío y al final ganó la mujer viuda. La comunicación es importante con Dios. Primera de Reyes 18, versículo 38. Usted conoce esas historias, solo las tratamos como predicadores de volverlas a traer a su memoria, porque han marcado la vida del hombre. Vamos a hablar de un hombre llamado, por último, llamado ¿quién? Elías. ¿Quién era Elías? Usted me puede dar la biografía de Elías. ¿Quién era Elías? Era un profeta, sí era un profeta. Que había convivido con un hombre llamado Eliseo, sí. Que había sido arrebatado, sí. Que llegó el momento en el que se tuvo que enfrentar en un Monte Carmelo con muchos hombres y lanzó un reto. Y usted me va a decir si alguien, es más, hay un estribillo que dice, y Elías oró, ¿y qué pasó? Y el fuego cayó, ¿cierto o no? 18:38 dice, y viéndolos todo el pueblo cayeron sobre sus rostros y dijeron, Jehová es Dios. No, verso 38. Entonces cayó fuego de Jehová, el cual consumió el holocausto y las leñas y las piedras y el polvo y aún lamió las aguas que estaban en la reguera. Ya lo escuché muchas veces, sí. Pero si analiza la vida de Elías,
Hermano, era un hombre que le obedecían. El cielo cayó fuego. Le pregunto, ¿fue la única ocasión que hizo llover fuego? ¿Fue la única ocasión que hizo llover fuego? Antes le habían mandado unos mensajeros. Y él dijo, si soy hombre de Dios, que caiga fuego del cielo y los consuma. Iban 50 y los consumió. Y después volvieron a enviarle otros mensajeros y volvió a decir las mismas palabras y volvió a caer fuego del cielo y consumió otros 50. Y después llegó otro y el otro la pensó y dijo, no, ¿sabes qué? No hagas esto porque me vas a matar a mí y no solo a mí, a los 50 que vienen. No era la única vez que había hecho llover fuego. Pero se presentó en ese lugar y hizo llover fuego y ahora no mató a hombres, sino ahora consumió un altar y solo las piedras que estaban ahí, dice, las deshizo, las pulverizó. ¿Qué capacidad o qué nivel de fuego tuvo que consumirse para deshacer las piedras? Pero no solo eso, dice la lectura, si usted lee este libro va a encontrar lo maravilloso de Elías, porque dice que en algún momento también fue a hablarle a un rey y le fue a decir, yo nada más te vengo a decir que no va a llover en cuánto tiempo. Y en ese periodo dice que no cayó ni una sola gota. Quiere decir, hermano, quiere decir entonces de este hombre que dominaba los elementos, el fuego y el agua. El agua también, porque hizo que las ventanas de los cielos se cerraran y no lloviera por 3 años y medio. Y también porque en algún momento cuando cruzó el Jordán, dice que apenas sus pies tocaron el Jordán y ¿qué pasó con el agua? El cauce se regresó y se secó. Y él pudo pasar a secas. Hermano, era hombre de acción. Y lo que leímos nos dice que un hombre cuando está justo delante de Dios, no le puede negar las cosas Dios. Y lo que tenía este hombre Elías era poder en su palabra, tanto que los pueblos le temían. Cual más veía que era Elías y sabía que si Elías decía algo, lo hacía Dios. No le podía negar nada, porque era un hombre con potencia y con poder. Y usted me va a decir, pero es que era un hombre sobrenatural, grandioso. ¿Yo quién soy para ser Elías? Santiago se lo describe y dice Santiago 5, 17 y 18, Elías era hombre semejante a pasiones como tú y como yo. No era un ser sobrenatural distinto a ti, dice Santiago, era un hombre natural, común, como tú y como yo. La diferencia es que este hombre tenía fe y la diferencia es que este hombre obraba con justicia. Y cuando uno obra con justicia, Dios hace las cosas. La oración que llega a Dios siempre va a ir acompañada de obras y de justicia. La oración, por más ferviente y por más que lloremos, créalo, pero que es triste y va a ser abominable delante de Dios, es cuando estamos lejos de Él. Yo cuando leí este texto y entendí que también Dios veía las oraciones como abominaciones, hermano, hay que pensarlo. Hay que pensarlo, este año tiene que ser de oración. Este año tiene que cambiar la iglesia. Este año para mis hermanos que van a bajar a las aguas bautismales, hermano, grábeselo bien, la clave del éxito de aquí en adelante va a ser la oración. Su problema más grande está a 40 centímetros, lo que mide sus rodillas al piso. Ahí está la solución de todo. Pero este año tiene que ser de oración para nosotros, para su pueblo, para la iglesia, porque entonces si escuchamos esas palabras que dice pedid y se os dará. Que Dios nos bendiga y paz a vosotros.